Saludamos la mañana de hoy a Yanilda González. Ella es PhD en Política Social por la Universidad de Princeton, es profesora de Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School. Sus temas de investigación se centran principalmente en la violencia estatal, la ciudadanía y la democracia, la reforma policial y recientemente, el año pasado, publicó un libro acerca precisamente de las policías autoritarias en regímenes democráticos, del que ya hablaremos, es un análisis comparado. Yanilda, buen día y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos acerca de la reforma policial en Colombia. Gracias a ti, Mariana, por la invitación y sí, la verdad hay mucho para conversar ahí. En efecto, el tema es muy amplio. Yo simplemente quiero señalar algunos elementos de contexto. El pasado 13 de julio hubo una audiencia pública para avanzar en el proyecto de reforma policial que sería presentado el 20 de julio, ayer, ante el Congreso. Participaron víctimas de violencia policial, ONGs, líderes políticos de la oposición, académicos, tú estuviste allí, representantes de la policía también. Y esto se da en un contexto de violencia policial enmarcado en la movilización social que se viene dando en el país desde el pasado 28 de abril, en donde contamos decenas de muertos, en donde contamos decenas de víctimas de agresiones oculares, de violencia sexual, desapariciones forzadas y bueno, el repertorio de violencia es mucho más amplio. El gobierno Duque también presentó su reforma policial, que algunos críticos desde varios sectores tildan de cosmética. La oposición también radicó ante el Congreso varios proyectos para la reforma a la policía, entre los que se cuenta el desmonte del ESMAD, trasladar la policía al Ministerio del Interior, también que los delitos de la policía sean tratados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar, reformar el sistema de ascensos, etc. Desde el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, que hace parte de la Facultad de Ciencias Políticas, el director de este grupo, Alejo Vargas, ha mencionado que en Colombia tenemos una policía altamente militarizada, que es una especie de segundo ejército, que la policía se ha desempeñado en roles de contrainsurgencia y lucha contra el narcotráfico. Y bueno, todo esto también se da en un contexto de la visita de la CIDH a Colombia el pasado mes de junio, y hace unas semanas también el país recibió el informe con las 41 recomendaciones resultado de su visita a Colombia. El gobierno nacional rápidamente, de forma muy apresurada, salió a declarar que esas recomendaciones no son de carácter obligatorio, y estas recomendaciones se hicieron en relación a varios temas, entre estos el derecho a la protesta social, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de estas protestas, la violencia basada en género y discriminación étnica y racial. Yanilda, quiero que comencemos precisamente por este tema de tu libro. Tú en tu libro abordas el tema de las policías autoritarias en democracias y realizas un análisis comparado de periodos de continuidad y de reforma en la Policía Nacional de Colombia, Buenos Aires y Sao Paulo. ¿Qué es esto de las policías autoritarias en democracia? ¿Cómo las podemos entender? Claro que sí. Bueno, yo creo que es algo que es bastante pertinente para la situación que vive ahora en Colombia. En la ciencia política ya sabes que leemos varios textos sobre el tema de la democracia y muchas teorías de lo que significa la democracia. Y bueno, como alguien cuyo trabajo se enfoca mucho más en la parte policial, yo quise entender qué sería una policía democrática. ¿Qué nos dicen esas teorías sobre la democracia, sobre cómo debería comportarse una policía, una fuerza policial en ese contexto? Entonces, bueno, yo en mi libro desarrollo tres puntos, tres criterios para determinar si vivimos, efectivamente, si vivimos bajo una policía democrática, que sería una policía cuya función principal es la protección de la ciudadanía. Y no solo eso, sino que también debería hacerse con la participación y la voz de la misma ciudadanía para poder definir en qué consiste esa protección. Además, es una policía cuya actuación se realiza conforme al Estado de Derecho. Y finalmente,
es una policía, es una fuerza, es una institución cuya actuación también es sujeta a un sistema robusto de control externo. Sin embargo, si miramos a las policías de América Latina, lo que yo observé y muchas personas también han observado, es que las policías en realidad no se parecen mucho a ese modelo que yo he descrito, que acabo de describir, sino que se parecen mucho más digamos, a las policías que sobre las cuales he leído en textos sobre regímenes autoritarios, las cuales son policías cuya función principal no es la protección de la ciudadanía, sino la protección de los intereses políticos de los gobernantes. O sea, la policía, las fuerzas policiales en regímenes autoritarios existen para asegurar la permanencia en el poder de los gobernantes. Es una policía que obviamente no necesita pegarse al Estado de Derecho porque quien manda es el gobernante y es esa persona quien determina la actuación de la policía y sus restricciones. Y finalmente, el control externo no es algo civil, no es algo importante ni necesario porque nuevamente todo responde a la necesidad de mantener al gobernante en el poder. Entonces, esta falta de este enfoque en proteger los intereses de los gobernantes y no, no principalmente la protección de la ciudadanía, digamos, el distanciamiento de lo que sería el Estado de Derecho y la falta de mecanismos robustos de control externo, esos serían los tres criterios de una policía autoritaria. Y obviamente lo que, como acabábamos de decir, en sistemas democráticos, sobre todo en América Latina, pero no solamente en este contexto, observamos que hay muchas policías que se comportan mucho más hacia el modelo autoritario que hacia el modelo democrático. Como había comentado antes de que comenzamos, si observamos la actuación de la policía colombiana, por ejemplo, en la manifestación de ayer, se asemeja bastante a la respuesta a las manifestaciones que hemos observado en Cuba. Entonces, y a pesar de que son policías en dos regímenes distintos, ¿no? Uno supuestamente democrático y uno supuestamente autoritario. Sin embargo, la actuación policial no varía mucho. Yanila, tú en diferentes eventos y foros en los que has participado sobre el tema, has señalado que una de las contribuciones más importantes de este libro, que recién salió el año pasado, es precisamente esta noción de el poder estructural de la policía. ¿Podrías explicarnos brevemente qué se entiende por eso? ¿Qué se entiende por ese poder estructural de la policía? Claro que sí. Bueno, nuevamente yo al observar cómo funcionan las policías en América Latina, en Estados Unidos, algo que pude confirmar como en estos distintos contextos es que la policía realmente tiene mucha capacidad de imponer sus preferencias y que la posibilidad de reformar a las policías es extremadamente baja. O sea, en estos contextos la posibilidad de reformas suelen ser bastante limitadas. Entonces, lo que yo desarrollé esta teoría, que también viene del estudio de la ciencia política, ¿no? Que el poder estructural, hay un politólogo antiguo que se llama Charles Lindblom que habla del poder estructural del sector empresarial en un contexto de una democracia, pero que tiene en un sistema económico neoliberal. En esos contextos el capital, digamos, tiene mucho poder para limitar cualquier cosa que haga el gobierno. Ningún gobernante va a querer contradecir lo que quiere, o sea, los intereses del sector empresarial. Bueno, mi argumento es que la policía funciona de una forma muy parecida. Al controlar la cuestión de la seguridad, el orden público, la policía ejerce bastante poder sobre los mismos gobernantes, a pesar de que obviamente la policía está subordinada a los gobernantes. La policía también tiene bastante poder para resistir cualquier interferencia que podría venir de los gobernantes y también de imponer sus propias preferencias, porque la policía puede, en primer lugar, es una herramienta política que si colabora con el gobernante puede hacer cumplir bastante de sus objetivos políticos. Y por otro lado, si es una amenaza política, porque también si la policía retira sus servicios y así no colabora con los gobernantes, también puede generar crisis político, un crisis político.
Entonces, una crisis política. Entonces, por eso es importante ver a la policía, este doble poder de la policía, tanto como herramienta política y como amenaza política. Eso es lo que permite que la policía pueda cultivar una amplia, una margen de actuación bastante amplia, y una gran autonomía para actuar sin interferencia de las autoridades civiles y además para imponer sus preferencias al momento de cualquier reforma. Entonces, eso es algo, un poco de lo que estamos observando hoy en Colombia, que se demoró muchísimo para llegar a este punto. O sea, no fue después de las manifestaciones masivas también en respuesta a por ejemplo, el caso de Javier Ordóñez, otros casos otros escándalos, o sea, realmente se tuvo que generar una situación de crisis bastante intensa para poder llegar a este momento y aún así vemos que la policía también está imponiendo bastante de sus preferencias en este proceso de reforma. Con esto que nos mencionas acerca de, digamos, de este poder que tiene la policía para imponerse también y esta tensión que hay también con la colaboración con los gobernantes, hay una pregunta que es ineludible y que nos hemos hecho también los colombianos una y otra vez, sobre todo cuando salimos a las calles, y es esta de quién dio la orden. Y en este contexto, Yanilda, ¿cómo entender o cómo poder responder esa pregunta? ¿Quién dio la orden? Sí, esa es la cuestión también bastante importante ya sea en los casos de los falsos positivos o digamos, en la actuación bastante represiva que estamos observando, que ha tenido un saldo muy alto en vidas humanas, en derechos y en todo lo demás. Em, bueno, se podría entender desde varios puntos. Por un lado, hablamos de la autonomía policial, de que la policía en sí puede actuar de una forma bastante independiente en estos contextos. Entonces uno podría decir, ah, bueno, la represión policial responde a la misma policía, o sea, es lo que la misma policía quiere hacer. Yo no estoy muy convencida de que esa sea la explicación, o sea, que la misma actuación policial en estos contextos de manifestaciones sea solamente, ya sea de las manzanas podridas, que están actuando sin control desde arriba, o que la misma policía, que el mismo director general de la policía sea quien esté autodeterminando toda esta actuación policial. ¿Por qué? Bueno, en mis investigaciones, principalmente esto viene de observaciones mías en Brasil y entrevistas que hice en Brasil, pero es algo que me parece que no debería por qué limitarse únicamente a ese caso. Yo he entrevistado policías que me dicen que cuando hay manifestaciones, ellos reciben llamadas ya sea del alcalde, del gobernador, y que les dicen, mira, este grupo lo puedes trátalo un poco suave porque es un grupo, o sea, que nos podría traer problemas si se generan violencia en este contexto. Y para otros grupos, mira, este grupo no es popular, la gente no les cae bien, les puedes dar un poco más duro. O sea, que es una cuestión que realmente responde a cuestiones políticas, al igual que yo comenté, policías autoritarias como aquellas que responden a los intereses políticos de los gobernantes. En protestas políticas, o sea, en las protestas sociales es donde vemos este criterio político, quizás más aún que en otros contextos como el patrullamiento cotidiano en los barrios. Es un momento en donde, digamos, el poder está siendo cuestionado, y me parece que debemos también pensar cuál es el interés de quienes están en el poder de reprimir ciertas manifestaciones, porque nuevamente yo creo que esta pregunta de quién dio la orden es sumamente importante y creo que eh, deberíamos distanciarnos de este diálogo de las manzanas podridas o la policía está mal. O sea, es una cuestión de formación, de capacitación, está mal capacitada, por eso no, o sea, no tiene formación en el manejo de estos eventos multitudinarios. Entonces, yo creo que va mucho más allá de todo eso y tenemos que ver, digamos, los intereses políticos que están por detrás. Daniela, hay una pregunta que no recuerdo en dónde tú misma la hacías, si fue en alguna entrevista o en alguna columna de opinión, y tiene que ver con cómo evitar los excesos de la policía, pero también cómo la ciudadanía responde a los mismos. Y tú mencionabas dos casos, el caso que ya señalaste, el de Javier Ordóñez, y toda la respuesta que hubo por parte de la ciudadanía, y bueno, y también lo lamentable que fue el abuso policial en esas protestas del año pasado. Y
el caso de Anderson Arboleda, ¿sí? ¿Por qué la ciudadanía no reaccionó de la misma forma en ambos casos? Y ahí pues replican o se generan o se atraviesan una serie de patrones que tienen que ver con el racismo, con la exclusión, con la diversidad o con la igualdad. ¿Cómo podrías responder tú misma a esa pregunta que tú te haces? Sí, bueno, obviamente los casos de Anderson Arboleda y Javier Ordóñez se parecen bastante en varios sentidos. Fueron personas que fueron agredidas por la policía en el contexto del cumplimiento de las restricciones relacionadas a la pandemia. Son personas que la policía decía, bueno, esto no están incumpliendo el toque de queda, entonces por eso la policía actuó en esos casos y en ambos casos esos dos jóvenes perdieron la vida a manos del Estado. La gran diferencia es que obviamente Anderson Arboleda, un chico afrocolombiano, y Javier Ordóñez, que no lo es. Y la gran diferencia que surgió es que obviamente surgieron manifestaciones masivas en el caso de Javier Ordóñez, y en el caso de Anderson Arboleda fue algo que principalmente se mantuvo en Puerto Tejada. Sí se hizo manifestaciones en ese contexto, obviamente, porque fue una muerte, eh, digamos, una injusticia enorme. Entonces la gente sí salió a manifestarse, pero no es algo que se difundió tanto en el resto del país, al igual que lo que vimos con Javier Ordóñez. Entonces yo creo que en ese sentido, siempre, bueno, en Colombia no existen datos muy buenos para poder decir tenemos discriminación racial por parte de la actuación policial. La misma policía no divulga esos datos, entonces no tenemos cómo decir, digamos, de una forma sistemática que existen esas discriminaciones. Pero lo que nos dicen los activistas, lo que he leído cuando converso con líderes de movimientos de justicia racial, es que efectivamente esa es la experiencia de los jóvenes negros, de agresiones constantes por parte de la policía, y sí hemos visto muchas muertes en el contexto de la pandemia de personas afrocolombianas. Entonces yo creo que ese es un tema también urgente para poder entender eh, digamos, hacer más investigaciones o que la misma policía recoja esos datos y que los divulgue públicamente para entender realmente si existe a nivel agregado esa discriminación que nos están diciendo que sigue, o sea, en los barrios, digamos, los jóvenes sí la sienten, entonces habría que poder constatar eso. Pero la reacción de la sociedad también es importante en ese sentido, porque la discriminación policial no viene únicamente de la misma policía. O sea, la policía responde a los patrones de desigualdad que existen en la sociedad o sea, donde existe. Entonces, en una sociedad en donde hay desigualdad por clase social, donde hay desigualdad por raza, por etnia, donde hay desigualdad por sexualidad, por género, todas estas cuestiones, es obvio que la policía también va a responder a esas desigualdades y que su actuación va a reproducir esos patrones de desigualdad en la sociedad. Entonces hay que llamar a la misma sociedad colombiana y decir por qué se movilizó más por el caso de Javier Ordóñez que lo que fue por el caso de perdón, de Anderson Arboleda. Ambos casos realmente tuvieron bastante difusión en la prensa, pero en las calles la respuesta fue distinta. Entonces yo creo que habría que hacer ese análisis y pensar por qué en la misma sociedad no se le exige, digamos, no se hace el mismo llamado en un caso y en el otro, y de ver realmente cómo es que el racismo, la discriminación por etnia, la discriminación por sexualidad, por género, cómo se reproduce en esas desigualdades de la sociedad en la actuación policial, en donde tiene, digamos, consecuencias de vida o muerte, literalmente. Yanilda, la reforma policial, que es un tema que está en boga, que está en la agenda política en el país desde hace meses, hace también que nos preguntemos acerca del modelo de seguridad, ¿sí? Y en Colombia lo que hemos visto, sobre todo en estas manifestaciones de protestas sociales, que
prevalece un modelo de seguridad de corte paramilitar, todavía tenemos esos rezagos de paramilitarismo, o más bien ese paramilitarismo no se ha ido del país, en donde vemos a civiles armados disparando en contra de los manifestantes, y acá pues podemos señalar los casos de Cali hace un poco más de un mes, o el caso del asesinato de Lucas Villa en Pereira, en donde el enemigo es aquella persona que sale a manifestar, que sale a ejercer su legítimo derecho a la protesta social. ¿Cómo podemos cambiar ese modelo de seguridad? Sí, Mariana, y además esa es una pregunta mucho más amplia que la misma reforma policial en sí, porque esto es algo que digamos, que se difunde en todo el sistema político y en la misma sociedad, de cómo se habla de las manifestaciones, al decir que las personas que salen a protestar son vándalos, que son personas que están siendo manipuladas, que son terroristas o que están siendo manipuladas por Cuba, Venezuela. Eh, Eso efectivamente nos lleva a cuestionar cómo es que una sociedad democrática que se está, digamos, en proceso de transición para un proceso de paz, sigue realmente pensando que el derecho a protestar es una amenaza al régimen. O al, no sé qué, digamos, al sistema político, al sistema de poder. Y entonces eso es algo que luego el modelo militarizado de seguridad, de decir, bueno, existe un enemigo interno que hay que aniquilar, no solamente se aplica a cuestiones de violencia, al conflicto armado, ni siquiera al delito, sino que también a cuestiones como la protesta social. Y eso es bastante preocupante y también peligroso para un sistema democrático. O sea, ¿qué sociedad democrática puede existir sin poder efectivamente tener el derecho a la protesta protegido? Porque si pensamos nuevamente en este modelo de una policía democrática, en una sociedad democrática, el papel de la policía debería ser de garantizar el proceso, el derecho a la protesta, debería ser de asegurar que quien necesita circular pueda circular y quien quiera manifestarse pueda manifestarse. Entonces, ese es el verdadero papel de una policía en el contexto de protesta social en una democracia, no de querer callar, reprimir y ejercer violencia contra quienes solamente quieren ejercer su derecho. La respuesta de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la protesta social lo dice todo, o sea que, bueno, el derecho a la protesta se puede abusar y las manifestaciones se usan para desprestigiar a la autoridad policial. O sea, es una inversión completamente de valores y lo que debería existir en un contexto democrático. Entonces, es un trabajo mucho más amplio que se tiene que hacer en la sociedad y en el sistema político para cambiar la percepción que se tiene sobre la protesta social y sobre quienes salen a la calle a manifestarse. Tiene que asimilar el derecho a la protesta como algo cotidiano y totalmente normal en una sociedad democrática y no como una amenaza al sistema político, que es como se está viendo ahora. Yanila, y una última pregunta acerca, pues, digamos, de ese que va más allá como de esos puntos en común que debería tener esa reforma policial, y que temas que debería atravesar, como por ejemplo el fuero militar, el sistema de incentivos, la formación en derechos humanos, pero más allá de esas cosas en las que estamos de acuerdo en que se deben reformar al interior de la policía, hay un aspecto fundamental que está detrás también, y es esa relación policía-ciudadano, policía-ciudadanía. ¿Cómo restablecer, o más bien, cómo generar confianza hacia la policía? ¿Sí? ¿Por dónde hay que comenzar allí? Sí, bueno, esa también es una de las preguntas fundamentales en este proceso y la verdad es que es interesante pensar a la policía colombiana en un contexto regional, porque si vemos las encuestas como el Latino Barómetro o el Barómetro de las Américas, observamos que la policía colombiana durante muchos años fue una de las que tenía los niveles mucho más altos de confianza en la región. Eran como la chilena, la colombiana y quizás unas otras más. Pero digamos muy por encima de lo que es lo normal en el resto de la región. La policía colombiana realmente contaba con un nivel más alto de confianza y eso es algo que se ha ido
que se ha ido deteriorando en los últimos años, bueno, creo yo justamente por su actuación en estas manifestaciones. Vimos que, digamos, el nivel de crítica al ESMAD también ha sido mucho más alto en este último año. Em, y es algo que yo creo que es importante también democratizar no solamente la policía, sino también el papel de la sociedad y de la ciudadanía en cuestiones de seguridad. Cuando se hizo la reforma de la policía colombiana en el año 93, algo que fue importante que yo escribo en mi libro, no únicamente el contenido de la reforma que quiso democratizar la policía, sino el proceso a través del cual se desarrolló la reforma también fue altamente democrático. Digamos, se hizo una comisión externa en donde se representaron distintos sectores de la sociedad colombiana para opinar y también se hicieron audiencias en distintas partes del país para escuchar la voz de la ciudadanía. Yo creo que se debería apostar a un sistema parecido, pero además mucho más profundo en términos democráticos, para darle voz a quienes han sufrido los abusos policiales. Eso es algo fundamental porque algo que yo veo en otro trabajo mío es que la misma sociedad a veces reproduce, como habíamos dicho, los abusos policiales exigiendo la represión de los sectores desfavorecidos de la sociedad. Entonces, es algo en donde deberíamos pensar cómo darle voz y cómo, digamos, validar las experiencias de estas personas, de estos grupos desfavorecidos, de estos grupos minoritarios, etcétera, de la sociedad, con tan alta frecuencia digamos, su contacto con la policía es uno de represión. Realmente el proceso de la reforma en sí es algo que debería democratizarse en ese sentido y que debería incorporarse ese modo de actuar de manera cotidiana. O sea, que después que se haga la reforma no se puede volver a hacer las cosas de la misma manera que se hacía antes. O sea, tiene que haber realmente un control no solamente civil de las autoridades civiles, sino también por parte de la sociedad y también por parte de esos sectores de la sociedad que suelen ser quienes más sufren los abusos policiales. O sea, ya hay que ampliar la mesa y asegurar que de las voces que no han sido escuchadas, que realmente tengan un rol en determinar cuál va a ser la actuación de la policía de ahora en adelante. Yanilda, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación, fue un gusto escucharte y tenerte en este espacio. Igualmente, Mariana, muchas gracias nuevamente por esta conversación y siempre a la orden para pues, a ver cómo colaborar en este momento tan importante en Colombia. Gracias.